Espero que hayan amanecido muy bien y con todo el deseo de que Dios hable a tu corazón el día de hoy y que tengas toda esa actitud dispuesta para hacer su perfecta voluntad en tu vida. Amén. Padre mío, te damos gracias esta mañana por tu amor, porque nos trajiste con bien a este lugar, porque hoy tenemos una cita contigo y quiero irme, Señor, con un corazón lleno de ti. Tú sabes cómo he llegado, tú conoces hoy mi vida, no, en ti no hay nada oculto, todo lo tienes abierto a tus ojos. No te puedo engañar, Señor, y sé cuánto te necesito. Gracias, Señor, por haberme llamado, gracias por haberme elegido, gracias por haberme perdonado y hoy darme vida eterna. Que a través de esta palabra, Señor, hoy muchos corazones sean confortados, sean fortalecidos, sean alentados, mi Dios, sean sanados. Exáltate, Señor, en este lugar. Glorifícate, mi Dios, en cada corazón, en cada vida, en cada matrimonio, en cada familia, Señor. Enséñanos a depender al 100% de ti y que tú sigas siendo el centro de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, Señor. Anhelamos ser familias cristocéntricas, una iglesia cristocéntrica, Señor. A ti sea la alabanza y la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Estamos viendo las figuras retóricas que habla justamente la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y hablamos de la primera figura, que es el hijo. La segunda figura, ser un soldado. La tercera figura, justamente ser un atleta. Y hoy Dios está diciendo cómo tendría que ser tu vida. Y usa justamente figuras retóricas. Y todos los que somos padres sabemos qué es ser hijo o qué es tener un hijo. Y aquí Timoteo le está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que esforzarse en la gracia que es en Cristo. ¿Y qué es esforzarse en la gracia? Significa depender, usar todos aquellos recursos que ya Cristo te dio para que tú seas victorioso en tu vida diaria. Nos dice que tenemos que ser como un soldado, y un soldado siempre está en servicio activo, dispuesto, luchando, porque para eso fue preparado, para eso fue elegido, para ser una persona de lucha, que no se rinde tan fácilmente y que busca siempre vivir una vida de victoria. Y un atleta, hoy también te dice que para que tú puedas ser este atleta espiritual, tienes que conocer cuál es el trabajo de un atleta. Y aquí quiero leer lo que dice justamente en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, versículo 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: y también el que lucha como atleta. Entonces un atleta tiene que aprender ¿a qué? A luchar. Tiene que ser una vida de lucha, una lucha constante, perseverante. Porque en todo momento vas a tener justamente obstáculos que vencer. Y primeramente el obstáculo que tienes que vencer eres tú mismo. Hay muchas cosas que todavía tienes arraigado dentro de tu corazón y que justamente por eso, a través de la palabra, Dios comienza a mostrarte las imperfecciones de tu alma, de tu temperamento, de tu estilo de vida, y Dios quiere cambiarlas para que nos convirtamos a su imagen y semejanza de Él. El título de la predicación se llama El cristiano es recompensado. El cristiano es recompensado. ¿Cuántos cristianos hay aquí esta mañana? Entonces seguramente tienes que esperar ser recompensado. ¿Por quién? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué tipo de recompensas? Es lo que vamos a hoy aprender en este día. Pero dice que el que no lucha no puede llegar a ser victorioso. Cuando un atleta se prepara, ¿para qué se prepara?
Es importante eso. Un atleta, ¿para qué se prepara? ¿Cómo se prepara? ¿Cada cuándo se está preparando? Es importante eso. ¿De qué se abstiene un atleta? ¿De qué te abstienes tú siendo un hijo de Dios? Es importante eso, que tú vayas meditando y que tú vayas rezando, que Dios esté hablando y diga, ok, Dios me está diciendo que ya debo de estar dejando de ver pornografía, de estar hablando malas palabras. Él me está diciendo que debo de confiar en Él, porque también la persona incrédula es pecado y no vas a obtener justamente la recompensa que Dios tiene preparado para ti. El atleta sabe que el esfuerzo debe de ser intenso y tal vez puede ser por largo tiempo. A partir que tú conoces a Cristo, comienza tu carrera. Y a veces tenemos ya 23 años caminando y corriendo con el Señor. Y un atleta tiene que ser perseverante, constante, incansable, y que su fe sea inquebrantable. Ese es un atleta que sabe exactamente cuál es su meta, cuál es su objetivo, cuál es su propósito en su vida. Y todo cristiano sabe que su meta es siempre agradar a Dios, siempre, en todo momento. Pero dice aquí en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿qué dice ahí? Legítimamente. Entonces no solamente es saber ganar, sino hacerlo de manera honesta, sincera, fiel. Hay mucha gente que no aprende justamente eso. Ahí dice, yo escucho que dicen, bueno, no te falta nada. Tienes casa, tienes abrigo, tienes carro, tienes tarjeta. ¿Qué más te falta? Lo principal, fidelidad. Honestidad en tu vida. Que realmente le creas a Cristo. Ponte a pensar en esta parte. Si tu trabajo solamente es dar algo material, tan fácil. Aunque tú no estés, Dios lo sigue proveyendo. Entonces no es necesario que tú te sientas proveedor de lo material, porque mientras dependamos de Dios, todo lo podemos tener en Él. Pero Dios te puso justamente para eso, para ser un atleta que lucha, incansable, y que tiene un corazón dispuesto a ser leal, a ser honesto, y que no busca los atajos, que no busca las veredas, que ha aprendido justamente eso. Había una vida legítima, que ha aprendido justamente a respetar y obedecer la ley, las reglas, las normas, los mandatos, los preceptos. Todo lo que Dios ha puesto en su palabra lo hemos aprendido y hoy lo obedecemos, nos esforzamos por obedecerle. Y si tú lo comparas a tu vida espiritual, tienes que sujetarse a su palabra. La sujeción a su palabra nos da recompensas. Y no solamente aquí en la tierra, sino cuando estemos en su presencia. Quiero que me acompañes a la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Ponle una marca ahí a Timoteo porque vamos a rezar ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Dice, versículo 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo estás corriendo? ¿Cómo estás corriendo esta carrera de la fe? Aquí dice que muchos corren a la verdad, pero uno solo se lleva el premio. ¿Con qué mentalidad estás corriendo? ¿Con qué actitud estás corriendo?
Hay mucha gente que está corriendo ya siendo derrotado. Hay gente que ni siquiera empieza a correr y dice, voy a perder. ¿Tú conoces a alguien de esos? ¿Para qué hago eso si no lo voy a hacer bien? ¿Para qué me esfuerzo si voy a reprobar el examen? ¿Para qué voy a hacer aquello si no voy a lograr lo que me demandan? Tiene un espíritu de derrota, de fracaso. Y van de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Ese espíritu se mantiene anclado ahí, porque el enemigo se ha encargado justamente de engañarte, de decirte tú no puedes y nunca vas a poder. Y como maceta que eres, no vas a pasar del corredor. Primer libro del Pastor, capítulo 3, versículo 4. Tenemos que aprender justamente esa parte, con qué espíritu estás corriendo esa carrera. Aquí dice que uno a la verdad se lleva el premio. ¿Tú eres de aquellos que se van a llevar el premio? ¿Tú eres de aquellos que están corriendo convencidos que van a ganar? Tienes que preguntártelo y tienes que demostrarlo, no solamente decirlo, sino tienes que hacerlo. Y tienes que dejar justamente eso, una enseñanza. Ayer fue un estudio hermoso de padres cristianos que tuvimos la gran oportunidad, el liderazgo de poder escuchar. Y uno de los temas, de los puntos importantes es que a veces nos concentramos más en la herencia que en el legado. La herencia son cosas materiales que al final se van a quedar aquí. Y el legado es la formación, es la manera que va a perdurar hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quieres dejarle a tus hijos? ¿Herencia o legado? Entonces, vamos a pensar que realmente eres de los que se van a llevar el premio y que estás corriendo de tal manera que vas a obtener ese premio. ¿Quién dice amén? Amén. Pero dice el versículo 25, todo aquel que lucha, nuevamente te dice que tienes que luchar. Te tienes que enfrentar y tienes que vencer. Todo el que lucha está dispuesto a vencer, no a ser vencido. Todo el que lucha está dispuesto a ganar, no a perder. Cueste lo que cueste, aún tu vida, porque si así lo has dispuesto. Es parte de lo que tú tienes que tener una formación cristiana. Tienes que luchar. Y aquí dice claramente, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, tiene que ser leal, tiene que ser una persona honesta. Hay cosas que Dios no permite en tu carrera de la fe y tú te das permiso. Y cosa que es contrario a lo que dice las reglas del juego, las reglas de la carrera. Tienes que ser fiel, obediente, santo. Tienes que ser una persona comprometida, tienes que ser una persona honesta, mansa, humilde. Pregúntate si realmente estamos corriendo con esas características que Dios ya te está diciendo que como todo creyente, todo cristiano de la carrera de la fe tiene que hacer, tiene que poner en su vida. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Tienes que aprender a tener límites en tu vida. Y gracias a Dios, aquellos que hoy están corriendo la carrera de la fe, cercados por la palabra, para que no se vayan ni a la derecha ni a la izquierda. Tienes que irte derechito porque estás cercado por la palabra de Dios. Y sigo leyendo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces una de las primeras coronas que vas a recibir es una corona incorruptible. Pero tienes que luchar y tienes que abstenerte y tienes que hacerlo de manera leal, legítimamente, es lo que dice la palabra. No te engañes ni quieres engañar a otros. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. A veces no nos gusta la cosecha. No nos gusta tener al lado nuestro corazones resentidos, porque están reproche, 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 reproche.
Un hijo que ha sido lastimado te dice, pero tú no fuiste buen padre, tú me lastimaste, tú me heriste, tú me humillaste. Nunca te importó mi forma de vivir, nunca te importó con quién me juntaba, nunca te importó con qué amigos tenía en la escuela, nunca me preguntaste cuáles eran mis sueños, mis propósitos. Y pasó la vida y jamás tuve ese padre cerca de mí. No te gusta el reproche, no nos gusta el reproche, no nos gusta tener corazones lastimados, pero tampoco estamos haciendo nada para sanarlos. No estamos haciendo nada absolutamente para sanar esa herida que yo mismo hice. Y la vida misma te va a cobrar la factura. Va a pasar el tiempo y ese hijo pequeño va a crecer. Y cuando tenga sentido común, cuando tenga una manera de razonar y de ver las cosas de manera diferente, va a decir, ahora sí, déjame hablar. Has hablado por muchos años en mi vida, pero nunca me has preguntado qué realmente quiero y qué necesito. Eso tenemos que aprender, iglesia. Por eso es importante que si sabemos que vamos a ser recompensados en esta carrera, tengo que saber cómo y cuáles son las reglas del juego. Y aquí nos vamos a ir al capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Hay reglas para yo poder recibir. No tan solo es ganar y llegar a la meta, sino cómo voy a llegar a ella. Y dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, dice en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí está hablando algo muy importante que muchas veces no tomamos en cuenta. Si tú me acompañas, ahí ponle una otra marca en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y la Biblia habla de dos clases de juicio. La Biblia habla de dos clases de juicio. Y vamos a hablar aquí de uno de ellos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces ten mucho cuidado, fíjate bien, observa, medita cómo estás corriendo la carrera de la fe. Porque aquí dice que muchas cosas no van a ser tan buenas y vas a combinar lo bueno con lo malo. Y esto obviamente va a ser juzgado ¿por quién? Por Cristo. Si tú notaste bien, leíste bien, dice, porque todos nosotros comparezcamos, vamos a comparecer. ¿Nosotros quiénes? Los cristianos. Entonces, este juicio no es como el otro juicio. Este juicio será para solo cristianos. Y este juicio no es para ver si te quedas con Cristo o no, para ver si eres salvo o no, no. Porque eres salvo y porque realmente tu fe te llegó a Cristo, te llevó a Cristo, ahí Cristo te va a recompensar en esta carrera de la fe. Y por eso dice en el capítulo 3, regresamos al capítulo 3, versículo 13, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. ¿Cuándo? ¿Cuál día? Cuando estemos compareciendo ante el tribunal de Cristo. Ese es el día. Luego entonces dice así, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Cuántas veces habla de fuego? ¿Cuántas veces habla el término fuego? 2 veces. ¿A cuál fuego se refiere? ¿Quién es ese fuego que va a probar justamente mis obras, mis acciones? ¿Quién? Si dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿quién es ese fuego? Si tú vas a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14, por eso tenemos que
estudiar la palabra para que sea armonioso lo que tú estás explicando. Tiene que ser congruente con lo que tú estás diciendo. Y aquí dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿De quién están hablando? De Cristo. Entonces quiere decir que Cristo va a pasar por fuego, por su visto bueno. Si tú lo quieres ver de esta manera, va a dar el visto bueno de tus obras. Entonces hay obras buenas y obras malas en esta carrera de la fe, porque a veces nos hemos equivocado, porque a veces hemos fallado, pero también hemos sido asertivos en la carrera de la fe. Pero veamos a ver a qué tipo de obras buenas se refiere, a qué tipo de obras malas se refiere. Las obras buenas, las que habla justamente Pablo en la carta de los Corintios, esas obras que han sido fundamentadas o han sido fabricadas en plata, oro y piedras preciosas. Hay otros elementos que dice madera, heno y hojarasca. Son dos elementos. Habla de dos tipos de obras, unas buenas y unas malas. Las buenas dice que son las que se han hecho con oro, plata y piedras preciosas. Y hay otras obras que se están haciendo con madera, heno y hojarasca. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿A qué se refiere con esas obras buenas y malas? Las obras que están pasando por fuego, dice que el oro, la plata y las piedras preciosas pueden soportar el fuego. Pero cuando pasas algo que sea por madera, heno, hojarasca, ¿qué le pasa a través del fuego? Se destruyen. Entonces, lo que tienes que preguntarte esta mañana es: ¿qué tipo de obras hoy estoy realizando? ¿Qué tipos de obras hoy estoy haciendo? No solamente te limites a hacer algo bueno, o no dejar de hacer, o no hacer cosas malas, sino a qué obra se refiere. Y las palabras buenas, las que son hechas con oro, plata y piedras preciosas, son las que les dan la gloria a Cristo. Entonces, asegúrate que lo que estés haciendo sea para la gloria del Señor. Tu matrimonio, tus hijos, la escuela, tu trabajo, tu empresa, tu servicio, tu ministerio, tiene que glorificar al Señor. Y cuando Cristo te vea que tú te esforzaste en darle la gloria a Él, Él te va a corresponder, a recompensar con una corona incorruptible. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Pero no solamente es la corona incorruptible que voy a hacer ganada. Hay otro tipo de coronas. Si tú me acompañas en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Otro tipo de corona, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál día? Cuando estemos compareciendo ante su tribunal de Él. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto último tienes que subrayarlo. Tienes que amar su venida, su segunda venida de Cristo. Y tienes que esperar su segunda venida de Cristo. ¿Cómo estás esperando esa segunda venida de Cristo? ¿Con qué actitud? Nuevamente rezamos con la actitud. ¿Con qué corazón? ¿Fiel? ¿Un corazón honesto? ¿Un corazón leal? ¿Un corazón manso? ¿Un corazón humilde? Muchas veces, y lo dijo Santiago, el peor pecado de muchos es vivir un autoengaño, que piensan que están bien porque tú les sirves, porque vienes los domingos, porque tienes una Biblia, porque tú perteneces a un grupo o a una iglesia cristiana, y mucha gente con eso se limita.
pero no está creciendo, no está creciendo, no está glorificando a Cristo a través de su crecimiento. Entonces tienes que preguntarte si realmente hoy esta carrera de la fe te está permitiendo crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Y si no, hazlo, esfuérzate, lucha por lograr justamente lo que Dios está esperando de ti. Y aquí dice entonces que la segunda corona, o el tipo de corona es la corona de justicia, y están preparados para los que aman su segunda venida. Y dice ahí la palabra que cuando Él venga aquí a la tierra, Él quiere vernos trabajando. ¿Y sabes qué es trabajar para el Señor? ¿Sabes qué es trabajar para el Señor? ¿Sí? Porque no necesariamente tienes que estar predicando el Evangelio. Hay el Evangelio sin palabras. Y tienes que estar testificando que Cristo mora en tu vida, siendo un buen esposo, un buen padre, un buen amigo, un buen trabajador, un buen empresario, que seas digno de confianza. Es importante eso, que seas digno de confianza. Tercera corona. Acompáñame a la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién? ¿Quién es el príncipe de los pastores? Cristo, Jesús. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es la tercera corona, la corona incorruptible de gloria. ¿Para quienes están hoy preparados? ¿Para quienes tienen que esperar? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tengo que esforzarme como pastor para poder ser merecedor de esta corona incorruptible de gloria. No solamente es porque me digo que soy pastor. Las ovejas tienen que realmente reconocer y ver en mí el fruto de pastor. Y dice claramente aquellos que han sido enseñados a través de la palabra. Aquel pastor que ha cuidado justamente su vida y tiene una vida que le respalda. A través de la esposa, a través de sus hijos. A través de cómo conduce su vida dentro y fuera de la iglesia. Ese es un pastor. Tienen que estar orando porque el pastor realmente cumpla los requisitos que Dios ha marcado en su palabra. Tiene que ser fiel, no apto al vino. No tiene que buscar ganancias deshonestas. Tiene que esforzarse porque sus hijos caminen con verdad y con honestidad. Es importante eso. Siguiente corona, lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Es la cuarta corona, la corona de vida. ¿Y a qué se refiere la corona de vida? No es que vas a tener vida eterna. Porque la vida eterna no se gana a través de obras. Se adquiere a través de la gracia por medio de la fe. ¿Quién dice amén? Entonces no puede ser que diga aquí la corona de vida, refiriéndose a la vida eterna. Se refiere a una vida en paz, a una vida tranquila, a una vida llena de amor, de provisión. A eso se refiere la vida, la corona de vida. Una vida de provisión, una vida de paz, una vida de gozo. Y esta corona, como especial corona, se recibe a partir de que tú recibes a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que esa corona te la dé a Dios a partir de este momento hasta la reafirma cuando estés con Él en su presencia. Por eso cuando tenemos esa paz y gozo en nuestra vida, es porque tú has cumplido con el requisito de mantenerte firme ante las tentaciones. Y Dios te recompensa en ese momento con una corona de vida, de gozo
y paz. ¿Quién dice amén? Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? Está hablando de la corona de gozo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces tenemos la corona de gozo. ¿Para quiénes? Para aquellos que ganan almas. Para aquellos que ganan almas para Cristo. Aquellos que comparten el Evangelio y llevan justamente esas almas a los pies de Jesucristo. Esa es la corona de gozo. Entonces este cristiano que tiene una figura de atleta en su vida, ha aprendido a competir de manera leal, honesta, conforme a la ley de Cristo, con fidelidad, con esta entrega total y constante hacia lo que tiene enfrente, llegar a la meta donde está Cristo esperándonos con los brazos abiertos. Amén. Si regresamos nuevamente a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, vamos a ver la siguiente figura. ¿A qué nos está comparando Dios? Ya nos comparó con el hijo, ya nos comparó con el soldado, ya nos comparó con el atleta. Y aquí dice en el versículo 6 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Aquí habla entonces justamente y toma como ejemplo la agricultura de un labrador. Si quieres anotar qué significa labrador. Labrador viene del griego georgos con G al último también y acento en la O, georgos, en la segunda O lleva acento, y significa obrero. Significa quien trabaja la tierra para que sea productiva y además desarrolla otro tipo de cultivos. ¿Esto cómo lo entiendo, pastor? Tú como un labrador tienes que aprender primeramente la palabra de Dios. Tienes que irte justamente al original. ¿Qué quiso decir Dios en su palabra? Aprenderla, meditarla, obedecerla y enseñarla. No solamente lo enseñas teóricamente, sino también lo enseñas de manera práctica. Práctica. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Cómo enseñaba Jesús? Si tú te vas a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 1, dice Hechos 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cómo enseñó Jesús? Primero hacía y después enseñaba. Primero daba el ejemplo de cómo hacer las cosas y después lo enseñaba. Justamente lo que estamos haciendo nosotros. Hoy cuando tú predicas la palabra, tú primero haces, la aplicas y luego después la enseñas. Si no hay testimonio en tu palabra cuando tú enseñas la palabra, no sirve. Si tú quieres enseñar cómo se debe de amar, no a través de una obediencia a Cristo, estás enseñando mal. Si tú me dices cómo amar a Cristo, demuéstramelo cómo amas a tu esposa, cómo amas a tu esposo, cómo amas a tus hijos, cómo eres en tu trabajo, cómo eres en tu escuela. Y nada tiene que ver con la calificación. Porque hay gente que tiene la capacidad
tal vez de sacar su máxima calificación, puede ser a lo mejor un 9, puede ser a lo mejor un 8. Porque se esforzó y a lo mejor es la capacidad que tiene. No quiere decir que aquel que no saca 10 es una persona incapaz o tonta o floja. Son otras cosas diferentes. Hay gente que Dios le dio la capacidad para ser de 10 y no puede sacar 9 ni 8 porque Dios le dio la capacidad de sacar 10. Pero hay unos que sacan 7, 8, pues su mejor esfuerzo. Hay que entender que es su mejor capacidad, su mejor esfuerzo. En esa parte, ¿ves? Cometemos errores los papás porque queremos hijos de 10. La pregunta, ¿conoces a tu hijo? Aquí la pregunta es, ¿conoces a tu hijo? No, yo quiero que saque 10. Sí, está bien, pero ¿conoces a tu hijo? ¿Tú conoces su capacidad? ¿Sabes sus obstáculos? ¿Sabes sus limitantes? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a meditar? ¿Le has preguntado? ¿Cuántos errores cometemos como padres cuando no conocemos a nuestros hijos y queremos llevarlos a un nivel donde ellos no se ven? Y no porque no quieran, porque no tienen esa capacidad. Yo te pregunto a ti, papá, ¿eres de 100? Mamá, ¿eres de 100? No pongas cargas que tú mismo no puedas llevar, dice la palabra. Dice la palabra que a uno les dio 5 talentos, a otros les dio 2 talentos, a otros les dio 1 talento, conforme a su capacidad, amados. A veces vivimos una vida frustrada porque es que mi hijo no aprende, es que mi hijo, por más que me esfuerzo, ya le metí a clases extraordinarias, ya le puse un maestro de planta y no aprende. Conócelo, investiga qué es lo que está pasando en su vida, en su mente, y después entonces actúas y le exiges. Y no estoy diciendo que soy una persona que estoy, entonces no hay que superarnos. Son cosas diferentes, amados. Hay gente que se supera, hay gente que se esfuerza y que lucha por hacer lo mejor de su vida y no se le reconoce porque no logró al 100. Y eso se me hace lo injusto, desalentador para la gente que de repente hizo lo mejor que pudo. Para esto hiciste tanto, para eso me llamaste, para eso invertí en tu vida, para eso te di tanta escuela. ¿Sabes lo que estás haciendo? Matando sus sueños de un hombre, de un hijo. Pero bueno, esa es otra predicación. Entonces, regresando a las figuras retóricas, el hijo se esfuerza en los recursos de Cristo, el soldado sirve de corazón, el atleta se sujeta a las reglas y el labrador añade aquí algo importante, un esfuerzo continuo. El labrador se esfuerza continuamente. ¿Quién conoce cómo trabaja un campesino? ¿Quién sabe? ¿A qué hora se levanta un campesino? ¿A qué hora se levanta un labrador? ¿A las 10 de la mañana? ¿A las 12 del día? ¿A qué hora se levanta? ¿No? De madrugada se está levantando él. Y está alistando la yunta. Ya está preparando la yunta. Porque sabe que entre más temprano el sol va a lastimar menos su esfuerzo. Lo va a agotar menos. Y tiene que empezar temprano. Y tiene la yunta preparada, alimentada. Ya descansó. Nada más 5 minutos y mañana le sigo. Así es, pues nunca va a recibir nada. Porque tiene que aprovechar el tiempo justamente que le permita el clima de poder sembrar, no cuando esté lloviendo. Si alguien quiere hacerlo cuando esté lloviendo, ya perdió el tiempo. Muchas veces nosotros en la escuela tenemos un tiempo para prepararnos en la escuela. Y si tú no te preparas antes de que tú salgas de la escuela, cuando tú seas contratado, si es que te contratan, no vas a poder entonces dar por lo que tú fuiste preparado. Mucha gente me dice, pastor, es que, ¿cómo le voy a hacer saliendo de la escuela? Voy a tener mucha gente, mucha competencia, porque habrá mucha gente que ya salió. A ver, ¿quién eres? No se te olvide quién eres. ¿Quién eres? Un hijo de Dios. Y eso tiene una gran diferencia. Y si realmente estás trabajando con honestidad y con Él, si realmente estás siendo una persona que está esforzando en que Él se glorifique en tu vida, Él ya tiene un trabajo para ti. Porque esa es la gracia. Esta es la gracia. Entonces no te preocupes por cuántos vas a competir, cuántos van a salir antes que tú y los que están saliendo en esta generación.
Ocúpate porque tú estés glorificando a Dios en todo momento. ¿Quién dice amén? No se me duerman. Entonces, lo primero que tiene que hacer un labrador, un creyente labrador, debe serlo con esfuerzo. Romanos capítulo 16, versículo 6. Romanos capítulo 16, versículo 6. También hay ejemplos en la Biblia que tenemos que tomar en cuenta. Dice Pablo, saludad saludad a, ¿qué dice ahí? María, ponle tu nombre. Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Quién lo estaba reconociendo? El apóstol Pablo. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Un representante de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿quién le estaba reconociendo el esfuerzo de María? Cristo. Qué hermoso cuando Cristo te comienza a reconocer tu esfuerzo, tu lucha, tu entrega, tu lealtad, tu firmeza, tu fe, tu honestidad, tu mansedumbre, tu compromiso. Ahí es donde realmente tenemos que sacar la casta de cristianos. Ahí tenemos que realmente reconocer a quién sigo y quién habita en mi vida, quién mora en mi vida. Por eso no puedo ver cristianos flojos, mediocres, que dicen, ahí se va, ahí como salga. A mí me molesta mucho esa parte, porque Dios no te escogió justamente para eso. Ahí como salga, ahí cuando pueda, ahí cuando tenga tiempo. No. Mas buscad primeramente el reino de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por. ¿Quieres un mejor trabajo? ¿Quieres una mejor empresa? ¿Quieres una mejor familia? ¿Quieres una mejor esposa, un mejor esposo? Tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy como maestros de la palabra tenemos que buscar justamente enseñar de manera correcta, clara, concisa, firme, con amor. Eso es lo que tenemos que buscar. O sea, tienes que ser como un inspirador de Cristo para que mejor me entiendas. O sea, que la gente que vea tu vida, que digas, yo quiero eso. Y te conviertes entonces en una tierra deseable para muchos. Yo quiero eso, yo quiero justamente esa parte. Hay cosas que el dinero no compra. Yo quiero tener ese carro, pues trabájale más. Yo quiero tener la casa, pues trabájale más. No, yo quiero tener esa paz que tú tienes, pues trabaja más en el Señor. Quiero tener ese gozo que tú tienes, trabaja más con el Señor. Y eso te lo da el Señor. Amén. Yo pregunto si Pablo trabajaba. ¿Pablo hasta el día de hoy es ejemplo? Después de Cristo, ¿Pablo es ejemplo? Claro que sí es ejemplo para muchos de nosotros. Después de Cristo fue un hombre trabajador, un siervo de Dios, alguien que realmente demostró que Cristo era el centro de su vida. ¿Y cuántas iglesias levantó? ¿Cuántos pastores levantó? ¿Cuántos libros él escribió? Y todavía seguimos hablando de su nombre. Rezamos nuevamente la segunda carta a Timoteo. Y aquí vemos nuevamente cómo bendice Pablo a su hijo espiritual. Dice aquí en el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
¿Qué es lo que le estaba pidiendo Pablo? Primeramente dice en el versículo, considera lo que digo. Significa medita atentamente, pon atención, reflexiona. Si tienes que hacer un alto en tu vida para ver cómo estás caminando, corriendo la carrera de fe, hazlo. Tienes que meditar hoy como hijo, tienes que meditar como un soldado, tienes que meditar como un atleta, tienes que meditar como un labrador. Si realmente estás cumpliendo el perfil de cada una de las figuras retóricas que justamente Pablo le estaba enseñando a Timoteo. Hoy tenemos que tener de verdad ese trabajo, esa carga de hacer las cosas lo mejor para el Señor. No lo que ahí se va, no, lo mejor para el Señor. Y Pablo está orando al Señor justamente para que Timoteo tenga el discernimiento oportuno, que Dios te dé el entendimiento que tú necesitas. Hay mucha gente que está esperando servirle al Señor, pero hay que hacerlo con discernimiento. Y de verdad es de mucho gozo para el pastor cuando de repente ves corazones dispuestos a decir, pastor, quiero servir al Señor. De verdad, sí quiero servirle al Señor. Pues tienes que prepararte. Sí, yo sé que tengo que prepararme, lo voy a hacer con todo mi esfuerzo, con todas mis luchas y con todas mis ganas. Y es lo que realmente estamos orando por esos corazones realmente. Hay gente que tiene tiempo aquí en la palabra, tiene mucho tiempo corriendo con el Señor y no está en su mente algún día retribuir todo aquello que Dios ha invertido en él. Y eso es triste. Se han pasado por mucho tiempo comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Ya parecen ballenas. O sea, llegan nomás, comen y se van. Vienen, comen y se van. Vienen, comen y se van. ¿Y cómo te sientes? Es como si de repente yo estuviera comiendo un rico corte, una buena ensalada y tengo mucha gente hambrienta al lado mío viéndome así y si la saliva se le está escurriendo y así. Y yo sigo comiendo, saboreando. ¿Qué no ves la necesidad? ¿Qué no ves la necesidad? Cada vez que Dios te agenda a una persona a tu vida, ¿no ves la necesidad? ¿Por qué te lo agendó? ¿Por qué permitió realmente ponerte a esa persona? O sea, tomé taxi, era un buen carro, olía bien, estaba limpio, tenía buena música, tenía hasta una agüita ahí para que yo la tomara y me la tomara hasta que llegara a mi punto. Fue una persona muy amable, fue una persona que estaba ahí medio pensativa y no tuve la oportunidad o no quise compartirle quién es Cristo. Y me bajé de ese taxi y solamente vi lo bueno que Él me ofreció. Y yo tenía algo mejor que ofrecerle y no lo hice. ¿Cuántas veces somos así? Primero porque mucha gente dice, es que no sé cómo hacerle, pastor. Pues esfuérzate, pregunta, discipúlate, ven a teología, ven a los estudios, ven al discipulado de los viernes. No dejes de venir a las predicaciones, deja que Dios te esté enseñando, Dios te está capacitando, Dios te quiere capacitar. Yo llegué como muchos de ustedes a sentarme y a escuchar. Y Dios, del llamado que Dios me hizo a la aplicación del llamado, pasó tiempo. Pero creo que cuando uno tiene el llamado, uno quiere más y quiere esforzarse más y quiere seguir y más y más y más. Llegas a una empresa y te dicen, muy bien, ¿qué sabe hacer? Pues hacer esto, aquello, bla, bla, bla. Perfecto. Tienes el trabajo. Muy bien. Tienes 3 meses para demostrar resultados. 3 meses. Si en 3 meses no los das, con la pena tengo que despedirte. En 3 meses lograste el resultado. Tienes ahora 1 año completo para demostrarlo. Y te esfuerzas.
Sacaste un 10 en tu evaluación. Perfecto. Tienes un incremento de sueldo, permaneces en la empresa con las mismas prestaciones, tienes 2 años más para demostrar que tú eres merecedor de ese puesto. Y aquellos que quieren sobresalir se preparan más y estudian más para cuando venga esa evaluación digan, ahora sí quiero un plan de carrera. Ya demostré quién soy y quiero esta empresa y quiero hacer aquí plan de carrera. ¿Qué me ofrece la empresa? ¿No? Mira, puedes llegar a ser subgerente, puedes ser luego gerente o puedes ser director de área. Perfecto. ¿Qué necesito? Seguirte preparando, seguir dando resultados. ¿Cómo es en la parte espiritual? Tenemos un Cristo mediocre, un Cristo que, ay, como salga, no pasa nada. Mientras tengas ahí cacahuatito está bien. No. ¿Cómo vivió su ministerio Jesús? ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús? ¿A qué horas comenzaba su ministerio? Había jornadas de un día completo y terminaban comiendo, su primer alimento eran a las 6 de la tarde, su primer alimento. Porque dice que desde muy temprano buscaban para que sanara, para que ayudara, para que enseñara. ¿Y qué decía? ¿Qué decían sus discípulos? Ya despídelos, Señor, ya tenemos hambre. Pues denles de comer ustedes. Pero solo tenemos unos cuantos denarios, pues de ahí. Ay, Señor. A ver, diles que se sienten ahí de 50 en 50 y vamos a hacerles de comer. ¿Qué es lo que traen? Pues traemos 5 panes y dos pescados. Con eso. Pues las matemáticas del Señor son hermosas. 5 por 2. 5,000. Sin contar mujeres ni niños. Sí, perdón, 5 más 2. Hasta ahí le falló el pastor. 5 más 2. 5,000. No, con eso no dio a 5,000 alimentos para los necesitados. Así es. Fíjense, ¿cuántos? Él discipuló a muchos, pero dice que tuvo un círculo íntimo de 12 apóstoles. Yo pregunto, de esos 12 apóstoles, al día de hoy, ¿cuántos discípulos tiene Cristo? ¿Cuántos se han multiplicado? Luego entonces, cuando uno tiene la gran bendición del Señor, el privilegio de poder compartir el Evangelio y hacer discípulos, si realmente hoy cada uno se comprometiera por tener un discípulo ahorita, ¿cuántos somos? ¿Y cuántos seríamos en un mes? ¿Y en 3 meses? ¿Y en un año? Pero tenemos que tener hoy el compromiso de hacer discípulos. Gloria a Dios por eso. Entonces, dice aquí, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La palabra entendimiento significa inteligencia. Y la palabra inteligencia significa aplicar el conocimiento adquirido. Fíjense qué hermoso es. Que Él te dé entendimiento, quiere decir que Él te dé inteligencia. Y inteligencia significa aplicar el conocimiento adquirido. Si tú te vas a Proverbios capítulo 2, ¿quién quiere ser inteligente? ¿Quién quiere tener conocimiento? 4. ¿Quién quiere ser inteligente? Ya se van despertando. ¿Quién quiere tener conocimiento? Sí, ya despertaron, gloria a ti, Señor. Tu espíritu cayó con poder en el corazón de cada uno de ellos. Dice en el Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La palabra de Dios. La sabiduría es la palabra de Dios.
Dice, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene. Entonces su palabra te da conocimiento. Y dice ahí, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él te da entonces el conocimiento para que tú lo puedas aplicar en tus días diarios. ¿Cómo tenemos que vivir con nuestra esposa? Sabiamente. Así lo dice la palabra. ¿Cómo tienes que vivir con tu esposa? Sabiamente. Dios no te dice que la tienes que entender. Dios no te dice que la tienes que, que la tienes que obligar. Simplemente que vivas con ella sabiamente. Ay, con razón no funcionaba, pastor. Pues claro. Porque te ha faltado sabiduría. Entonces veremos matrimonios más firmes, más sólidos. Por eso necesitamos justamente de la palabra. Si tú regresas nuevamente a lo que dice Pablo a Timoteo, considera lo que digo. Hoy te digo como pastor, considera lo que has escuchado, considéralo y que Dios te dé entendimiento. Amén. Hoy estamos dispuestos a aprender cada día más del Señor Jesús y que Dios siga derramando justamente ese conocimiento. Y fíjense bien, dice en el principio que dijo Pablo a Timoteo, dice, tú hijo mío, esfuérzate en la gracia que es el Señor Jesús. La gracia dijimos que son los recursos que ya Cristo te dio. ¿Cuáles son aquellos recursos que ya Cristo te dio? El amor, la bondad, el perdón, la paciencia, la misericordia. Y le sigues aumentando. Son recursos que si tú los sabes aplicar en tu vida, vas a tener una vida de victoria. En todo. En todo. Es bien importante eso. O sea, el fruto del Espíritu lo hemos aprendido para que vamos a verlo como desde el punto de vista del labrador. El labrador tuvo que haber preparado la tierra, cernir la tierra, quitar aquellas hierbas malas de la tierra, nutrir esta tierra y luego sembrar esa semilla. Luego entonces con amor y paciencia dejó que esa semilla produjera un árbol. Y ese árbol con amor y cuidado y protección comenzó a dar frutos. Si tú estás pensando dar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, tienes que entonces preparar la tierra. ¿Y de aquí quién es la buena tierra? ¿Quiénes son la buena tierra? Hay 4 tipos de buenas tierras. Los que fueron sembrados sobre el camino, los que fueron sembrados entre pedregales, los que fueron sembrados entre espinos y los que fueron sembrados en buena tierra. Y dice ahí que la buena tierra son los de corazón bueno y recto, que retuvieron la palabra y dieron fruto con perseverancia. ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Qué tipo de tierra eres o qué tipo de tierra te gustaría ser? Amén. O sea, ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Busca hacer entonces una tierra buena, excelente, que tengas los nutrientes necesarios, los recursos necesarios que ya Cristo proveyó en tu vida para que entonces seas exitoso. Y aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que Él te está perfeccionando día con día. Con eso termino. Filipenses capítulo 2. Versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena
voluntad. ¿Es para todos este versículo? ¿O es solamente para los que han alcanzado justamente la salvación en su vida? Por eso las personas salvas tienen que cumplir este versículo en su vida diaria. Y dice nuevamente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que tú llegaste aquí porque Dios produjo en ti el querer como el hacer. Cuando tú lees la palabra, la meditas y la pones por obra, Dios puso el querer como el hacer en tu vida. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Si quiero ser un buen estudiante, si quiero ser un buen esposo, un buen papá, si quiero ser un buen vecino, tengo que pensar primeramente si tengo a Cristo en mi vida. Porque dice que Dios pone el querer como el hacer en mi vida. Y cada vez que yo entonces hago las cosas conforme a lo que Dios me está demandando en su palabra, entonces quiere decir que Dios está trabajando en mí. Es bien importante eso, ¿eh? No hay otra manera para que tú puedas demostrar si Cristo está en ti o no. Por eso, el fruto de la salvación son vidas transformadas. Si tú sigues siendo la misma persona de hace un año, de hace 3, de hace 10 años y no estás creciendo, yo oraría por tu salvación. Escucha bien lo que digo. Si no hoy das un fruto de una vida transformada en tus áreas, entonces tengo que orar por tu salvación. No puedes pasar toda tu vida autoengañándote que porque estás aquí, que porque estás en un estudio, porque de repente lees la Biblia y no hay crecimiento, no hay una transformación en tu vida, sigas pensando que eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios ha aprendido a ser hijo, atleta, soldado y labrador. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. ¿Qué le vas a pedir a Dios? ¿Qué le vas a pedir hoy con todo tu corazón a Dios en lo que Dios ya habló a tu corazón? Yo te invitaría a que medites si estás contento con el fruto que tú estás dando el día de hoy o con las obras que tú estás hoy demostrando a través de tus acciones. Yo te invitaría a que medites si realmente dentro de tu agenda de trabajo diaria tienes un tiempo de conversación con Dios. Y si realmente esa conversación te lleva justamente a seguir creciendo en Él, en toda tu manera de vivir. Hace tiempo que Dios te ha dicho lo que tienes que hacer y has vivido una vida rebelde y un tanto necio. Dios te dice, corrige esto, porque esto no me refleja. Habla diferente, porque esto no me refleja. Trata bien a las personas, porque esto no me refleja. Y yo quiero reflejarme en ti. Yo quiero vivir en ti. Y la única manera es que realmente nosotros dejemos que Cristo tome nuestro cuerpo, tome nuestra mente, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestros pies y comience a ser Él en nosotros. He decidido ya no ser yo. He decidido que el yo muera en mi vida para que Él viva en mí. Y bien lo dijo Pablo, con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos. Yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Porque Él se entregó justamente en esa cruz por mí. Él me amó primero a mí. Hoy creo que es el tiempo para que tú reflexiones y medites si realmente hoy eres un reflejo vivo de Él en esta tierra, en esa casa, o en ese trabajo, en esa escuela. ¿Con qué propósito hoy Dios te llamó? ¿Con qué propósito Dios te llevó a Cristo?
¿Con qué propósito hoy te dio esa familia? ¿Con qué propósito Dios te dio esa escuela? ¿Con qué propósito Dios te puso en ese trabajo? ¿Con qué propósito te puso Dios en esa colonia? ¿Y con qué propósito Dios te puso en esta iglesia? ¿Sabes para qué Dios te llamó? ¿Sabes para qué Dios te escogió? ¿Sabes por qué Dios te amó primero? ¿Sabes por qué envió a Jesucristo su Hijo a morir en la cruz? Porque nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios te quiere para Él eternamente. Escucha bien, Dios te quiere para Él eternamente. Y tienes que demostrar que realmente esa muerte no fue en vano y que está transformando tu vida. Está cambiando hoy tu forma de hablar, tu forma de ser. Y que en todo momento tú haces que Cristo sea exaltado a través de ti. Dios te ama y nunca va a dejarlo de hacer. Y hoy nos da la gran oportunidad de demostrar ese amor a Él. Y oro porque realmente el Espíritu Santo siga cambiando, siga transformando, siga quitando todo estorbo que hoy tu mente se ha creado, se ha formado, se ha levantado en pensamientos incorrectos. Hoy eres un hijo de Dios. Y pon los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga su semana, amados.